Hola y bienvenidos. Hoy vamos a darle una vuelta a un material que de verdad da mucho que pensar. Muchísimo. Es el capítulo 15 de una novela de ciencia ficción, Insights a la zaga de un viaje apresurado, de J.P. Morles. Y la premisa de la que partimos, es de las que te dejan sin aliento. Totalmente. Imagina que un magnate tecnológico, un tipo que se llama Noah Walker, filtra al mundo una noticia, devastadora. Sí. Que se avecina una catástrofe climática y astrofísica que es inevitable. Una hecatombe planetaria, como la llama el libro, el fin del mundo. Exacto. Y la pregunta que lo mueve todo es, ¿cómo reacciona el planeta a esa noticia? Claro. Y la respuesta que da el autor es lo que vamos a analizar a fondo. Y ya adelanto que es mucho más extraña y más reveladora de lo que uno esperaría. Sí, desde luego. Nuestra misión hoy es usar esta ficción como un espejo para ver cómo disecciona nuestra cultura digital, la economía de la atención y, sobre todo, por qué los mensajes más importantes a veces se pierden en el ruido. Pues el capítulo arranca con Noah Walker, el magnate, que quiere medir el impacto real de su anuncio. Le pide a su asistente que rastree la palabra clima en su propio motor de noticias, a ver qué sale. Y al principio parece que la cosa ha funcionado. La reacción de los grandes medios es masiva, casi de manual. Sí. El texto cita titulares que son puro drama. The Boston Globe, Climate Hecatomb, The Guardian, crisis climática global inevitable, sin precedentes e irreversible. Unos titulares muy potentes. Y The Independent, código rojo para la humanidad. Incluso El País dice, la humanidad ha causado ya daños irreversibles al planeta. Que los titulares dicen que ya no hay vuelta atrás. Eso es, que nos hemos cargado el planeta. En el periodismo tradicional, la bomba ha estallado, el mensaje ha llegado. Pero aquí es donde la historia da un giro fascinante. Aquí empieza lo bueno. Porque Noah no se fía de los titulares, quiere tomarle el pulso a la calle, a la conversación real de la gente. Claro, quiere saber qué dice el mundo de verdad. Y para eso, se sumerge donde está esa conversación hoy, en las redes sociales. Se pone a hacer scroll en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. En todas. ¿Y qué se encuentra? Porque yo me imagino el pánico, los memes apocalípticos. Pues fíjate que justo encuentra un meme. La gente sigue con su vida digital. Lo que el autor llama una gran penumbra digital de pasatiempos imprescindibles. Es increíble, es como gritar que la casa está en llamas y que nadie se gire. Totalmente. Pero lo más curioso es que a Noah Walker esto no le sorprende en absoluto. Ah, ¿no? No, de hecho lo confirma. Es la primera fase de una precognición que él mismo tuvo. Sabía que la noticia sería recibida con lo que el libro define como inocuidad como estado anímico. Inocuidad. Una indiferencia total y absoluta. El apocalipsis se ha anunciado y al universo digital sencillamente le da igual. Claro, y para entender este disparate, porque es un disparate, aparece un personaje que es clave. Sí, su tío. John Walker Davison, que es sociólogo y casualmente tío de Noah. Y él es quien pone el diagnóstico sobre la mesa, explicando por qué una advertencia de este calibre no cala. Y su análisis es demoledor. Se basa en varios conceptos sobre nuestra cultura digital que son para reflexionar mucho. A ver. El primero es lo que él denomina el asalto a los sentidos. El asalto a los sentidos. Sí. La idea de que estamos tan bombardeados por estímulos constantes, ya sabes, notificaciones, videos, imágenes, textos, que hemos desarrollado una especie de disociación. La atención está tan fragmentada que ya no podemos mantener el foco. Exacto. Y menos si es en algo complejo o desagradable. Y eso nos lleva a otra idea que me pareció potentísima, la pandemia de desinformación. Ojo, que no se refiere a las fake news. No, no es eso. Es algo más sutil. Dice que la gratificación instantánea de las redes, esos pequeños chutes de dopamina que nos dan los likes y los vídeos cortos, funcionan como un ansiolítico. Eso es. Calman cualquier atisbo de ansiedad que pueda generar una noticia como la del fin del mundo. Es como si el cerebro prefiriera una recompensa pequeña e inmediata a tener que enfrentarse a un problema enorme y futuro. Totalmente. Y a eso le suma otro concepto, la saciedad semántica. La saciedad semántica. Es la idea de que una palabra o expresión, de tanto repetirla, pierde su significado y su impacto emocional. Se vacía de contenido. Justo. En el libro, esa expresión es cambio climático. Se ha usado tanto en tantos contextos que la gente ya no la oye. Se ha convertido en ruido de fondo. Y eso lo vemos todos los días, ¿no? Piensa en términos como inteligencia artificial o transformación digital. Sí, claro. Se han usado tantísimo en titulares y reuniones que para mucha gente ya no significan nada, flotan en el aire.
El libro está clavando un problema muy real. Sin duda. Y el remate es lo que el sociólogo llama el efecto cardumen. Me parece una imagen genial. Un banco de peces. Exacto. Describe cómo en redes sociales nos movemos así. No pensamos de forma individual si la dirección es la correcta. Simplemente giramos todos a la vez porque el de al lado ha girado. Y dar un like o compartir algo es el equivalente digital de seguir la corriente. Sin más. Y lo más irónico de todo es que en el momento en que se anuncia el fin del mundo, la tendencia global, el hashtag que lo está petando es... A ver si lo adivinas. #happy. En serio, #happy. Es de un humor negrísimo. Es la paradoja definitiva. El autor está pintando un retrato realmente desolador. Es que lo es. Y todo esto, según el personaje del sociólogo, se resume en una famosa frase de Marshall McLuhan que él cita. El medio es el mensaje. Claro. Lo que importa no es el contenido, en este caso el apocalipsis, sino el medio a través del cual se transmite. Y como el medio digital está diseñado para la distracción infinita, Pues condiciona a los usuarios para que ignoren cualquier cosa que requiera atención sostenida o que genere malestar. y la prueba de esto es que el propio Noah Walker, el profeta del desastre, mientras su tío le está explicando toda esta teoría, ¿qué está haciendo? Pues sí, es la ironía final. Pues acaba distraído mirando un partido de béisbol en su móvil. El mensajero es la primera víctima del propio sistema que denuncia. Es brutal. Y demuestra que el problema es sistémico. No es una elección consciente de la gente, es que el entorno digital nos empuja a todos, hacia la distracción. O sea que no es solo que la gente ignora el mensaje. El libro parece sugerir que el problema es más profundo, que nos estamos volviendo literalmente incapaces de procesar este tipo de información. ¿Es así? Exactamente. El análisis va un paso más allá, a las consecuencias cognitivas. El texto argumenta que estamos sufriendo un paulatino empobrecimiento del lenguaje. Empobrecimiento del lenguaje. Sí, y pone un ejemplo que, por simple que parezca, a mí me dejó helado. A ver, En lugar de articular una emoción compleja con palabras, ya sea tristeza, empatía, alegría, un aldeano digital, como lo llama, simplemente pulsa el contorno de un corazón. y a ver, que yo también lo hago. Todas lo hacemos. Pero es verdad que te hace pensar. Simplificamos una reacción compleja a un simple icono, ¿Y qué perdemos por el camino cuando hacemos eso? pues eso. Pues, según el libro, perdemos mucho. El personaje del sociólogo llega a afirmar que hay estudios que demuestran que en los últimos 20 años se ha disminuido el coeficiente intelectual de la población mundial. Eso es una afirmación muy, muy fuerte. Es muy fuerte. La lógica que presenta el texto es directa. Si tu manejo del lenguaje es más pobre, tu capacidad para formular pensamientos complejos y por tanto para aprender se estanca. Nos estamos volviendo menos capaces de pensar en abstracto. Es casi lo más apocalíptico del capítulo, más que la propia catástrofe. Sí, que el sistema que hemos creado nos está haciendo, como especie, menos inteligentes. Uf, Y quizás el punto más dramático de esta teoría dentro del libro es cómo afecta a nuestra percepción del tiempo. del tiempo. Sí, al vivir en lo que se describe como un presente constante, interminable, el feed de las redes que nunca acaba, y con un lenguaje empobrecido, las personas se vuelven incapaces de proyectar pensamientos complejos hacia el futuro. Claro, si no tienes las palabras para describir y pensar sobre el futuro. ¿Cómo puedes preocuparte por una catástrofe que aún no ha ocurrido? El futuro se convierte en un concepto borroso, irreal. Vale, el diagnóstico es aterrador. El mundo es indiferente, incapaz de procesar la amenaza porque el sistema digital lo ha anestesiado. Entonces, ¿qué hace Noah Walker? El magnate que empezó todo esto. Y que convenientemente es dueño de una de las redes sociales más grandes. Porque aquí es donde la trama se vuelve aún más oscura, ¿verdad? Pues sí, llega a la conclusión de que si no puedes vencer al sistema, tienes que usarlo a tu favor. O sea, controlarlo. Abandona la idea de alertar a la gente y decide que tiene que manipularla. Concluye que todo esto no es un caos, sino un diseño inteligente, un entramado digital envolvente. Y si es un diseño, él puede crear su propio diseño. Exacto. Decide convertirse en el arquitecto de la distracción. Su plan es maquiavélico y, desde su lógica, brillante. Por un lado, decide auspiciar él mismo tendencias que generen aún más ruido. ¿Cómo? Su idea es crear un challenge climático, pero no para concienciar, no,
para ridiculizar la amenaza. Ah, para lo contrario. Para convertir la ansiedad en un juego estúpido con retos de resiliencia usando hielo o fuego. Es convertir la amenaza en un meme. Es la estrategia de desactivación definitiva. Si puedes hacer que la gente se ría de ello o lo convierta en un pasatiempo, deja de ser una amenaza real en sus mentes. O sea, en lugar de educar, su plan es básicamente infantilizar a la gente para que no se asuste. Sí. Pero por otro lado, va más allá y planea controlar la información de forma directa. Sí, su tío le da una idea que él adopta inmediatamente. Crear un sistema donde solo los expertos con una certificación apropiada en climatología puedan opinar sobre el tema en su plataforma. La excusa es evitar el intrusismo. Y la desinformación. Y para asegurarse de que se cumple, ¿quién lo vigilará? Una inteligencia artificial, por supuesto. Espera un momento, porque esto es aterrador. Por un lado, entiendo que se quiera combatir la desinformación, pero por otro, ¿quién decide quién es un experto certificado? ¿Quién programa esa IA? Claro. Suena una forma muy elegante de censura. Es que lo es. El propio texto lo define como una dictadura de los datos. Dictadura de los datos. Bajo el control de Noah, los algoritmos de su red social empiezan a magnificar o minimizar lo que llaman islas de opinión. El objetivo es que la percepción general del público sea que no pasaba nada. Se crea una realidad artificial, un consenso fabricado, donde todo está en calma, aunque el mundo real se esté desmoronando. Justo eso. O sea que la solución final de este magnate no es salvar a la gente, sino asegurarse de que lleguen al final tranquilos y distraídos. Es una especie de eutanasia social a través de algoritmos. Es realmente cínico. Muchísimo. Es la conclusión lógica de su diagnóstico. Si la gente no puede manejar la verdad, entonces se les da una mentira reconfortante y controlada. Es una solución que, en lugar de empoderar, opta por anestesiar. Y cuando crees que el capítulo no puede ser más sombrío, el autor nos da una última perspectiva. Un cierre casi poético que viene de un lugar inesperado. Hollywood. Sí, de repente el foco se pone en la comunidad de cineastas y guionistas, y para ellos, pues, nada de esto es una sorpresa. Claro, ya lo han visto antes. Es simplemente la vida imitando al arte de la forma más trágica que se pueda imaginar. El texto incluye una cita de un director de cine que es tremenda. ¿Qué dice? Dice: ya hemos recreado estas secuencias catastróficas tantas veces en el cine, y paradójicamente todavía nadie las cree. Es desolador. Han contado la historia del fin del mundo en todos los formatos posibles, con todos los efectos especiales, y ahora ¿qué ocurre de verdad? La gente lo percibe como si fuera otra película. Algo que no es real, que le pasa a otros. Y para rematar esa sensación de melancolía, hay una paráfrasis de la famosa frase de Roy Batty en Blade Runner. Ay, sí. Un personaje suspira. Esos momentos fatídicos que se aproximan se perderán como lágrimas en la lluvia. Qué bonito y qué triste a la vez. Es una aceptación totalmente resignada. La idea de que el desastre fue anunciado 1000 veces en nuestras propias historias, en nuestra ficción, y que aún así no sirvió de nada. Nadie escuchó. Que cierre. Te deja un pozo de amargura importante. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué nos está diciendo este texto? Pues que utilice el marco de la ciencia ficción para lanzar una hipótesis muy potente y muy actual. ¿Qué es? Que quizá el mayor obstáculo al que nos enfrentamos para afrontar una crisis existencial no es la falta de información, ni siquiera la negación pura y dura, Sino el propio sistema. sino un ecosistema digital que está perfectamente diseñado para la distracción, para la gratificación instantánea y para la simplificación extrema del pensamiento. Es la banalización definitiva. La realidad se convierte en el reestreno de una película que ya hemos visto demasiadas veces. Y cuyo final, en el fondo, ya no nos interesa. Sí, La única persona que quizás podría romper el ruido, que podría tener algo que decir que la gente escuchara, es una celebridad mundial, Grace van der Lightning Bathysphere. una influencer a escala planetaria. Exacto. Y eso nos lleva a la pregunta final que nos deja este texto para reflexionar. A ver, En un mundo saturado de datos, donde las advertencias científicas más serias se ahogan en un océano de memes, bailes y challenges, hemos llegado al punto en que nuestra única esperanza para conseguir una acción colectiva ya no reside en los expertos o los líderes, sino en que las grandes celebridades y los influencers consigan de alguna manera capturar nuestra atención. Pero la pregunta que a mí me deja resonando es otra, mucho más profunda. En un entorno digital que, como describe la novela, está diseñado para secuestrar nuestra atención, ¿cómo recupera una persona la capacidad de discernir lo importante?
¿Es siquiera posible romper ese ciclo de gratificación instantánea para pensar y actuar sobre un futuro que, según la propia novela, el sistema nos ha incapacitado para imaginar?